yo quisiera compartir brevemente acerca de la iglesia que Dios bendice. Pero antes quisiera que hiciéramos una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor. Señor, gracias. Nos acercamos a tu palabra con gratitud, con reverencia, con expectativa, sabiendo que es no palabra de hombre, sino que es palabra del Dios vivo. Quisiéramos ver en tu palabra cómo vive, cómo debe vivir la iglesia, qué es lo que necesita, porque queremos permanecer hasta que tú vengas por nosotros. Para eso, Señor, necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, que no solamente seamos una iglesia que se reúne por costumbre o por, Señor, por nada más, finalmente porque todos lo hacen, sino queremos ser una iglesia que lleve el Espíritu Santo, Señor, que esté viva, Señor, que sea ese cuerpo vivo para agradarte a ti, para extender tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra en la Biblia que seguramente ustedes han leído o han escuchado, es la palabra Pentecostés. La palabra Pentecostés, ¿qué quiere decir Pentecostés? Viene de 50 días. Después de la fiesta de la Pascua, cuentan 50 días los judíos y entonces se celebraba la fiesta de Pentecostés. Eso es lo que significa la palabra Pentecostés, 50 días. Ahora, ¿qué pasó ese día de Pentecostés? ¿Por qué es tan especial? Bueno, porque ese día nació la iglesia. La iglesia cristiana nace en el día de Pentecostés, alrededor del año 33 después de Cristo. 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, según el relato bíblico, en esta fecha, por primera vez en la vida de la iglesia, se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, y les dio un valor, les dio un poder, les dio un denuedo para comenzar a predicar. Entonces, si a nosotros nos preguntaran cuántos años tiene la iglesia, nosotros podríamos decir que estamos en el año 2026, le restas 33 años, entonces la iglesia tendría, ¿cuántos años? 1993 años. 1993 años. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esta fecha o mencionar el nacimiento de la iglesia? Porque la iglesia es la única institución que va a durar por la eternidad. Hay muchas instituciones que tú seguramente conoces, pero de todas ellas, la única que va a durar por la eternidad es la iglesia, la familia de Dios. Ahora, obviamente no me estoy refiriendo a esta iglesia local. Nosotros pues tenemos 3 años, pero la iglesia tiene muchos años. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, como una iglesia local, fíjense ustedes que las iglesias locales tienen un nacimiento, tienen un momento que nacen. Las iglesias locales tienen un momento de esplendor también, un momento de esplendor, de expansión. Y muchas veces esas iglesias mueren. Y el día de hoy tú puedes dar fe de ello. En algunos países, por ejemplo, como Europa, como Estados Unidos, iglesias que hace siglos fueron catedrales, fueron lugares donde se reunía mucha gente, como el día de hoy estamos, o muchísima más gente, 5,000, 10,000 personas. El día de hoy esos lugares son museos, son restaurantes. Algunos lugares se ocupan solamente para ir a conocer de turistas. Y la verdad es que el día de hoy han sido también adaptadas muchas de esas que fueron iglesias,
donde se derramó el Espíritu Santo, donde hubo almas. Son salas de conciertos, son espacios para eventos, inclusive centros nocturnos. Y lo atractivo de esos lugares es que conservan, por así decirlo, sus bóvedas, sus vitrales, y son las que las hacen llamativas. Entonces la pregunta que surge al ver eso, y seguramente tú conoces iglesias también, has estado en iglesias donde en un momento dado, cuando nació esa iglesia, hubo un esplendor, un mover del Espíritu, hubo una palabra que se daba, pero después esas iglesias, tristemente, el día de hoy solo queda el recuerdo. Entró el pecado, entró la codicia, entró la soberbia, y tristemente muchas de esas iglesias el día de hoy se cuentan también como ellas. Entonces la pregunta para nosotros aquí como iglesia en Lago es: ¿qué mantiene viva una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia permanezca? Y entonces el mensaje precisamente tiene que ver con esto. La iglesia que Dios bendice, la iglesia que tiene la bendición de Dios, la iglesia que está ganando almas para Cristo, la iglesia que crece, la iglesia que está cambiando la vida de muchos. ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Cómo podemos recibir o seguir recibiendo la bendición de Dios? O sea, así como cada uno de nosotros tenemos algo que se llama el ADN. El ADN es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos en ese ADN la información necesaria de toda nuestra vida, es la que pasamos a nuestros hijos, es la que pasamos a nuestras generaciones. Así también la iglesia tiene un ADN. La iglesia del libro de los Hechos tiene un ADN, y esa iglesia ese ADN tiene que irse transmitiendo de generación en generación. Si una iglesia ya no tiene ese ADN, pues obviamente no es iglesia. Entonces, el primer punto, lo primero que debe de tener una iglesia que Dios bendice es, sin lugar a dudas, tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. El poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Saben? Esto es lo que hace la diferencia entre organizaciones, entre instituciones. Lo que hace la diferencia inclusive entre movimientos es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo único que lo puede tener es la iglesia. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona. Es Dios mismo dentro de la iglesia, Dios mismo vivificando esa iglesia, dándole vida, dándole poder a esa iglesia. Y es el Espíritu Santo el que hace crecer la iglesia, hace crecer la fe de los discípulos, hace crecer de veras que las personas se conviertan al Señor Jesucristo. Esa es ese distintivo. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos tener ese poder? Mire, en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús resucitó al tercer día, se estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días. Y cuando el Señor finalmente, después de 40 días, se fue, ascendió a los cielos, dice que en una nube lo envolvió, y el Señor empezó a ascender a los cielos. Y cuando los discípulos estaban viendo hacia arriba, un ángel les dijo: ¿para qué ven arriba? Así como se fue Jesús, así va a regresar. Y entonces esas personas, que eran aproximadamente 120, el Señor les había dado una indicación. Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia puede tener todo. Puede tener sillas, sonido, predicadores, pero si solamente lo que tenemos es a un predicador, la capacidad de un hombre para exponer, nuestra inteligencia para captarlo, el que sea una persona que pueda ser una persona que se dé bien a entender, y nada más eso, finalmente perdemos el tiempo.
Pero si está el Espíritu Santo, nos ayuda. Y el Espíritu Santo nos ayuda para hablar y para oír. Y nos ayuda a todos para recibir esa palabra con mansedumbre. Y entonces, cuando está el Espíritu Santo, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Pueden suceder milagros, pueden suceder conversiones. Unas personas pueden ser liberadas de la droga, del pecado, de la maldad. Los matrimonios pueden ser restaurados. Los hijos pueden vivir unas vidas felices. O sea, el Señor dijo esto. Pero fíjese, el Señor dijo: me recibiréis poder para ser testigos. Testigos, o sea, Él no dijo recibiréis poder para que seas activistas sociales o para que seas influencers mediáticos. No, el Señor dijo para que seáis testigos. Entonces la tarea del Espíritu Santo es que nos hace embajadores. Nos puede llevar para cruzar fronteras, nos puede llevar en medio de hombres y de mujeres en un mundo espiritual para entregar fielmente un testimonio, hablar de la gloria de su nombre, exaltar el nombre del Señor, hablar y hacer con eficacia la obra, decir qué es y qué ha hecho. Entonces ellos tenían que esperar para que viniera el poder, porque el Señor les dijo: si ustedes no esperan y salen así, no van a llegar ni a la esquina. Necesitan el poder del Espíritu Santo, poder para ser testigos. Y fíjense, ellos obedecieron al Señor. Esta iglesia obedeció al Señor. En Hechos capítulo 2, verso 2, podemos ver cómo vino por primera vez el Espíritu Santo, y fue algo impactante. Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 3 cosas sucedieron ahí en aquella ocasión, 3 milagros. La primera, el estruendo de un viento recio. Un viento fuerte, un viento abrasador. Estaban en un salón así como este. Eran 120. De pronto vino el ruido ensordecedor. Vino como un aire, un fuego ahí que se paseó en ese lugar. Un viento fuerte. En segundo lugar, un fuego que quedó encendido sobre sus cabezas de los que estaban ahí presentes. Ha de haber sido algo impactante. El hermano viendo al hermano y decirle: oye, tienes una flama en tu cabeza. Mira, tienes una flama en tu cabeza. Pero no solamente era eso, sino lo que ellos estaban sintiendo. Ellos estaban siendo transformados. Ellos estaban siendo llenos de amor, llenos de vida, llenos de poder. El ímpetu, la gloria, la gracia de Dios estaban ellos. Y dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. Y eso nos muestra cuando es una iglesia que Dios bendice. Una iglesia donde hay poder, una iglesia donde hay amor, una iglesia donde está llena del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que sucedió en la primera iglesia. ¿Y qué fue lo que hicieron estos 120 cuando recibieron ese impacto del Espíritu Santo? No se quedaron ahí sentados. No dijeron: pues gracias, qué bonito sentí. No, sino que ellos salieron. Fueron literalmente enviados a predicar afuera. El Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Y sabes, ese día, después de este evento, se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué pasó ahí? Pasó que el Espíritu Santo vino. Ahora, ¿cómo puede una iglesia recibir eso, verdad? En Lucas capítulo 11, verso 13, dice la Escritura, y dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Pedirle el Espíritu Santo, esa experiencia. Pero obviamente eso habla de un anhelo. Eso habla de que uno ya no quiere más del mundo, quiere más de Dios. No quieres una religión, no quieres solamente ser un cristiano de domingo, no quieres ser una persona solamente que esté ahí batallando, no sé, o que esté viviendo una doble vida, sino que es una persona que quiere ser consagrada al Señor.
Y entonces le pides al Espíritu Santo y el Señor dice, si vosotros siendo malos, y fíjate, el Señor pone este ejemplo, ningún padre si su hijo le pide un huevo le va a dar una serpiente, ningún padre si su hijo le pide un pan le va a dar un escorpión. Y entonces pone ese ejemplo, nadie, aunque nosotros somos malos, no haríamos eso con nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pídelo, Señor, llena mi vida. Señor, no estoy conforme. Señor, ayúdame. Señor, yo necesito ese poder para compartir el evangelio con mis hijos, para comportarme como un padre ejemplar, para ser una persona que ame a mi prójimo, para dar testimonio de tu vida en esta vida. Esto marca la diferencia. Es la gran diferencia entre una iglesia que Dios bendice a un grupo de personas que solamente se reúnen para leer la Biblia. El día de hoy hay muchas personas que se reúnen alrededor de la tierra a leer la Biblia, pero nunca pasa nada. Hay pleitos, hay chismes, hay disgustos, no hay ni siquiera perdón entre ellos y algunos ni siquiera se hablan. No, el Espíritu Santo cuando viene empieza por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser limpios de nuestra vida. Y entonces viene ese poder del Espíritu Santo para que pueda ser una madre, ¿verdad? Una madre de familia que dé ejemplo, que ame a tus hijos, ames a tus hijos, para que pueda ser un joven que se guarde del mundo, de no caer en las drogas, en las adicciones, en los pecados, para guardar a los matrimonios hasta el final, que se amen, que se llenen de vida y que sean felices. Entonces, la primera característica de una iglesia que Dios bendice es una iglesia llena del Espíritu Santo. La segunda, Hechos 4:32. Es una iglesia unánime y generosa. Y dice aquí, fíjate, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí nos está describiendo ahora lo que vivía esa iglesia. La multitud de los que creyeron, subraya esa palabra, ellos creyeron. La palabra creyeron, ¿qué quiere decir? La congregación de los que creyeron. Y la clave para entender la vida, el poder de esta congregación, ¿sabes cuál era? La fe. Era una fe viva, era una fe real. Estas personas realmente creyeron en Jesús, creyeron en Él como Salvador, confiaron en Él para lo que necesitaban, estaban satisfechos en todo lo que Dios quería para ellos. Y esa es la clave, eso es lo que sucedió en esta iglesia. Y entonces, al estar unidos esta iglesia, al experimentar esa unidad genuina entre ellos, dice la Biblia que ellos eran de un corazón y un alma. Una sola alma. O sea, eso habla de gente que pudo vencer el individualismo, habla de gente que pudo vencer el egoísmo. Tú sabes que el día de hoy estamos viviendo en una sociedad muy individualista. Cada quien mira por lo suyo, cada quien vela por lo que él necesita, y tristemente eso está destruyendo familias, matrimonios, está destruyendo vidas y está dejando a la gente en soledad. Nadie se preocupa por nadie, todo el mundo quiere para él, yo lo necesito, ¿quién me va a dar? ¿Qué me van a dar a mí? Y esto no pasó en la iglesia. Lograron vencer el individualismo, el egoísmo, y entonces esa fe los unió. Esa fe de ellos hizo algo más que una religión, hizo una familia, y obviamente también, por lo tanto, esa fe que era real debilitó el apego a las cosas materiales. Porque dice que ninguno de ellos tenía necesidad y ninguno de ellos decía ser suyo lo que poseía. O sea, nadie decía, esto es mío, esta es mi casa, mi coche, mi dinero, mi tiempo, sino que ellos, el Espíritu Santo y esta iglesia, ¿sabes lo que hizo? Que los liberó de la avaricia, de la mezquindad, del egoísmo. O sea, ya no dependían de su cuenta bancaria, ya no dependían de sus ahorros, ya no dependían de eso, sino que ahora dependían de la herencia que tenían en los cielos. Y eso es lo que sucedió en esta congregación. El Cristo resucitado, lleno del Espíritu, los había llenado del Espíritu y estaba obrando en ellos. Y mira lo que dice el verso 33.
con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Mientras los apóstoles predicaban, los discípulos mostraban el poder de esa gracia, siendo generosos, supliendo las necesidades de sus hermanos, que seguramente eran muchas. ¿Cómo fue formada la primera iglesia? Ellos habían venido a la fiesta de Pentecostés. Eran judíos que habían venido de muchas partes de la tierra, partos, medos, elamitas, del Ponto, etcétera. Ellos llegaron ahí, vino el Espíritu, se salvaron, y muchos de ellos ya no regresaron a sus casas, sino que se quedaron a vivir allí. Ahora tenían una congregación muy numerosa, pero muchos de ellos habían perdido sus trabajos, muchos de ellos habían perdido sus casas, sus domicilios. Ese fue el contexto histórico. Entonces había necesidad. Obviamente no eran necesitados porque no quisieran trabajar. No eran personas vagas, no eran personas que estaban desempleados así por su gusto y no querían trabajar, porque la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Pero aquí estamos hablando de gente necesitada. No porque no querían trabajar, sino de gente que estaba siendo necesitada porque habían querido buscar a Dios. Y entonces dice la Biblia que entre ellos había misericordia. Cuando los hermanos estaban ahí, los otros hermanos los ayudaban. Verso 34 y 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esto que estaba pasando aquí, a lo mejor para nosotros no nos causa ninguna extrañeza, no nos parece algo extraordinario, pero para los judíos esto era extraordinario, esto era sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo los judíos, o sea, poseer un pedazo de tierra en la tierra de Israel, para ellos era señal del pacto, era señal de la promesa que Dios les había dado. Cuando los judíos entraron a la tierra prometida, Dios dividió la tierra por medio de las tribus, y a la tribu de Judá le dio una tierra, a la tribu de Simeón, de Leví, etcétera, cada una le tocó su tierra. Entonces era una herencia de Dios, y darla era algo milagroso. Yo no sé si alguien recuerde un pasaje donde se habla de Nabot y su viña. Nabot tenía una viña y resulta que el rey de Israel le quiso cambiar esa viña, comprársela a buen precio y cambiársela por una mejor. Pero este hombre dijo: no te voy a dar la heredad de mis padres. A tal grado llegó que este hombre perdió la vida por su viña. Estuvo dispuesto a perder su vida antes que vender su viña. Así era la tierra de Israel, así era, por así decirlo, valorada. Por otro lado, también Dios había diseñado el año del jubileo. Cada 7 años, si una persona había caído en desgracia financiera, en desgracia económica, y tenía que haber rentado o había tenido que dejar en garantía la tierra, resulta que a los 7 años la recuperaba. Era muy difícil perder la tierra, nadie la perdía. Pero ¿sabes qué pasó con la iglesia? Que en ese momento ellos se desprendieron de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos decían: ahora tengo una herencia mejor. Ahora tengo una herencia mejor. Es la herencia del reino de los cielos. Y precisamente ellos estaban actuando en consecuencia de esa fe que ellos habían recibido de parte de Dios. Y ahí viene precisamente el caso de un hombre que vendió su terreno y trajo a los pies de los apóstoles. Trajo a los pies de los apóstoles. Entonces, mis amados, esto fue algo que hizo mucha mella en la iglesia. No había necesitados entre ellos. Eran de un corazón y de un alma. Eran una iglesia generosa. Ellos obviamente sabían ahora que lo que ellos tenían no era de ellos, sino que era de Dios. Y ellos solamente eran administradores. Administradores. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 5. Dice así el texto de la palabra de Dios. Aquí está hablando de un hombre, fíjense,
que quiso dar una casa, pero el apóstol Pedro le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí nos narra el ejemplo de un hombre llamado Ananías. Y este hombre Ananías quiso imitar a otro hombre que había dado un terreno, una tierra, llamado Bernabé. Pero este hombre lo hizo con mezquindad. Este hombre lo hizo con doble intención. Este hombre no quería darle la tierra a Dios, sino simple y sencillamente quería el aplauso de los hombres, el reconocimiento de la iglesia. Y entonces vendieron un terreno, se pusieron de acuerdo él y su esposa y dijeron: pues les vamos a decir que la damos en tanto, y así la iglesia nos aplaude y todos contentos. Pero ¿qué pasó? Dios vio eso y Dios estuvo en desacuerdo de eso que ellos habían hecho, y simple y sencillamente tanto este hombre como su esposa murieron. Acompáñenme, Hechos 4, 35 y 36. Dice: entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entre muchos casos que seguramente hubo en la iglesia, Lucas toma el ejemplo de Bernabé, que precisamente dio de su heredad. Ahora, Bernabé era un hombre rico seguramente. Él era tío de Juan Marcos. Él fue clave para el ministerio de Pablo y por eso pone este ejemplo. Pero este hombre nos enseña justo este pasaje, que la iglesia ideal no es aquella en la que la mayoría de los miembros pertenecen a un mismo nivel socioeconómico. El día de hoy hay personas que buscan una iglesia a su gusto, a su comodidad. Aquí hay personas de mi clase, y entonces ¿qué pasa? Se hacen iglesias elitistas, clasistas, y entonces dicen: aquí hay personas que ganan igual que yo, que tienen el mismo modo o el mismo nivel socioeconómico que el mío, y entonces me gusta esta iglesia, me siento a gusto. Pero sabes, eso en lugar de ser iglesia se hace un club social. La iglesia aquí nos habla de que había personas que tenían heredades, pero también había personas que tenían necesidades. Y la Biblia dice que la abundancia de unos suple la necesidad de otros. Suple la necesidad de otros. Mira, 2 Corintios 8, 14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestra. En otras palabras, que en la iglesia verdadera nadie está de más. No es solamente el que tiene o el que no tiene, sino que el que tiene puede dar y puede bendecir a otros, pero el que no tiene, pues el que no tiene dinero, tiene y ha sido también lleno de recursos que Dios le ha dado. Esa persona puede tener talentos, puede tener dones, puede dar de su tiempo, puede visitar a los enfermos, puede hacer puede hacer oraciones, puede ser una persona que esté interesada por los que están en necesidad. Entonces es una iglesia donde cada uno tiene mucho que dar, donde cada uno tiene mucho que dar. Entonces esa era la iglesia, una iglesia generosa, una iglesia además que había vencido el egoísmo, había vencido el individualismo. Y en tercer lugar, la iglesia que Dios bendice es una iglesia que tiene pureza y temor de Dios. Ese es un factor que nadie debe olvidar y que nunca debe faltar en la iglesia. En Hechos capítulo 5 se nos narra precisamente el caso de Ananías y Zafira. Ellos se pusieron de acuerdo precisamente para sustraer del dinero que habían vendido su casa, y entonces querían la gloria de los hombres, querían solamente quedar bien, y empezaron a tener pues esa hipocresía en sus corazones. Empezaron a tener hipocresía, y entonces ¿qué pasó? Ahí la Biblia empieza en Hechos capítulo 5 verso 1, pero, y fíjate, ¿qué significa un pero?
La palabra pero es una conjunción adversativa que se utiliza para unir dos ideas opuestas o contrastantes. Su función principal es limitar, corregir o contrastar la información que se mencionó justo antes. Entonces, ¿por qué fue tan grave el pecado de Ananías y Zafira a los ojos de Dios? Porque ese pero hace un contraste entre lo que estaba sucediendo en la iglesia y lo que ellos querían hacer. Fue un contraste. En ese entonces, en la iglesia, lo que estaba sucediendo era algo muy glorioso. El amor ágape estaba manifestándose. ¿Cuál es el amor ágape? En la Biblia se habla de diferentes tipos de amor. Uno de ellos es el amor eros, el amor erótico, pasional. El amor que solamente ve lo de afuera. Habla del amor filial, el amor entre hermanos, el amor entre familia. Pero el amor ágape es el amor de Dios, es el amor verdadero. No es el amor de este mundo. ¿Cómo es el amor de este mundo? Tú me saludas, yo te saludo. Tú me felicitas, yo te felicito. O sea, ese es el amor de este mundo. Es un amor solamente de cartón. Es un amor aparente, pero el amor ágape es el amor de Dios, es un amor sacrificial, es el amor de Cristo por la iglesia que estuvo dispuesto a dar su vida, es un amor que se entrega y ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué más había en la iglesia? Ya vimos, había unidad, estaban unidos. ¿Qué más había? Generosidad, había alegría. Y entonces Ananías y Zafira lo que quisieron hacer fue romper todo eso. Con ese acto de hipocresía, con ese acto de mezquindad, con ese acto de solamente buscar la gloria de los hombres, ellos querían romper esta coinonía, ellos querían romper este momento que estaban haciendo y amaron más el dinero que la verdad. Amaron más la aprobación de los hombres y entonces la Biblia dice que Dios les quitó la vida. Imagínate, estos son de esos pasajes que nos chocan, que nos chocan. O sea, es bonito la iglesia, lo que sucede ahí, el amor entre los hermanos, pero mira, el pecado siempre lo va a tratar Dios de esa manera. Y dice la Biblia que lo que sucedió en Hechos capítulo 5, verso 5 y el verso 11, dice que al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y en el verso 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué trajo este evento? Trajo temor. Temor de Dios es diferente al miedo, es diferente al terror. El temor de Dios, ¿de qué está hablando? De una profunda reverencia a Dios, de estar viendo a quién nos acercamos, de estar viendo la grandeza, la majestad, la santidad de Dios. Que ese temor, cuando hay el temor de Dios, no nos mueve a huir de Dios, pero sí nos mueve a huir del pecado, a consagrarnos a Dios, a no andar jugando con Dios. Es correcto que tengamos temor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es temible. Nuestro Dios no es un Dios de aldeas. Nuestro Dios no es un Dios de una villa, de un rancho, de un pueblo. Con Dios no podemos jugar. Nuestro Dios es fuego consumidor y nuestro Dios es digno de que nosotros le adoremos y le exaltemos. Entonces, mis amados, en tercer lugar, una iglesia que Dios bendice es una iglesia que ama la pureza y el temor de Dios. Y si nosotros como iglesia tenemos estos tres ingredientes, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia generosa y en tercer lugar una iglesia una iglesia que ame, que tenga el temor de Dios, mira, la bendición de Dios estará sobre esa iglesia. Y en cuarto lugar, para finalizar, la iglesia que Dios bendice es una iglesia donde los hermanos se aman sinceramente. Se aman sinceramente. La palabra, hay una palabra bíblica que es koinonía. Y koinonía es compromiso. No solamente es de que te saludo, ¿verdad? O apenas te saludo,
sino que es algo más. Es compromiso. Comprometernos con el Señor. Es esa iglesia donde se vive ese clima del amor, donde realmente si hay una persona necesitada entre nosotros, el hermano se va a preocupar, la iglesia se va a preocupar por él, por ella, para vivir una vida cristiana acompañada. No estamos solos. O sea, es un verdadero compromiso que va más allá de solamente reunirnos los domingos, va más allá de solamente saludarnos un día, no, sino que además es una iglesia que se interesa por las necesidades de los demás, que hace un compromiso real, así como el Señor lo hizo para nosotros. Primera de Juan capítulo 3 verso 18 dijo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria a Dios. ¿Sabes tú que el amor entre los cristianos fue lo que puso de rodillas al Imperio Romano? Los escritores, los narradores de el tiempo de la iglesia primitiva en Roma, ¿sabes cómo describieron a la iglesia? Mirad cuánto se aman. Era un amor real, era un amor firme, era un amor verdadero. Ellos se amaban sinceramente. Y amados, mientras nosotros tengamos estas 4 características, pudiera haber más, pero estas 4 son elementales. Nosotros tal vez el día de mañana no estemos celebrando 3 o 4, sino muchos años más. Y que la iglesia siga creciendo y las almas se sigan convirtiendo. Porque no es el año de la iglesia, sino es la gente que busca a Dios y que se ama verdaderamente, que ha tenido un cambio profundo, un encuentro verdadero con el Señor Jesús. Porque yo creo que todos andamos buscando eso. Nadie quiere ir a una iglesia donde haya hipocresía. Nadie quiere ir a una iglesia donde sea todo superficial, donde no haya compromiso, a menos que eso quiera, a menos que eso le guste, ¿verdad? Que nadie se meta conmigo, que nadie me diga nada, a menos que eso te guste, pues hay iglesias para todo. Pero la iglesia de Cristo es la que tiene estas características. Y ahí el Espíritu de Dios se mueve. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos. Que seamos esa iglesia, puede ser que lo tengamos, que tengamos, por así decirlo, en cierne, pero queremos crecer en esto. No somos la iglesia perfecta. De hecho, es una iglesia muy imperfecta. Pero el que está con nosotros es perfecto y podemos ser perfeccionados.